Todos somos alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursamos el seminario Ciencias Forenses del Sistema Penal Acusatorio correspondiente al 9º semestre y nuestro tutor es el licenciado en Derecho Alejandro Zenaido Pantoja Ríos. En este video daremos muestra de la cadena de custodia de un caso hipotético. Nuestros nombres son servidor Noé Epsilon Rodríguez Hernández, quien enunciará las etapas de preservación y procesamiento. Nuestra compañera Blanca Estela Flores Hernández ejemplificará las etapas de traslado, análisis y almacenamiento. Y finalmente nuestra compañera María Teresa Luna Contreras tendrá a su cargo las etapas de presentación, a juicio y salida. Comencemos. El reloj marcaba a las 9:45 p.m. del día 10 de abril del 2021 y se reportaba una llamada telefónica al 911 del domicilio que después se identificaría en Avenida de las Canteras sin número, Colonia Pérez Galeana, del municipio de Texcoco, Estado de México. La operadora contesta: ¿en qué puedo ayudarle? ¿Cuál es su emergencia? Del otro lado de la bocina, una mujer no identificada solicitaba ayuda y manifestaba que en el interior de su casa se había producido una pelea y habían dejado mal herido a su esposo, además de comentar que éste se encontraba inconsciente y quienes lo atacaron ya habían huido en una camioneta pick-up color negra con rumbo desconocido. La operadora sin demora señala a la mujer lo siguiente: esté tranquila, me comunicaré con los mandos policíacos para que de inmediato se acerquen a su domicilio y le brinden su ayuda. Enviaré una ambulancia con el equipo médico para el auxilio del herido. Minutos después llega una patrulla municipal en la cual arriban 5 de sus elementos, entre ellos el comandante, quien de manera inmediata pide a sus elementos acordonar el área próxima, impidiendo que nadie entre al domicilio y detener la circulación vehicular en la zona. El comandante le pregunta a la señora cómo se encuentra y dónde se encuentra la víctima. El comandante se acerca a esta y se percata que no muestra signos vitales, pues ha buscado pulso cardíaco en la yugular a la altura del cuello, y esto le ha realizado porque se sabe conocedor y con la preparación profesional que amerita tal circunstancia. Ante tal hallazgo procede a llamar al Servicio Médico Forense, SEMEFO, y a su vez al médico de tal instancia para que dé constancia de la defunción y posterior traslado del cuerpo para la autopsia de ley. De la misma manera, solicita el apoyo de los policías ministeriales para realizar la identificación de las evidencias en el lugar de los hechos. A partir del momento en que intervienen los elementos de la policía municipal, inicia la etapa de preservación del lugar de intervención, y el comandante, junto con sus elementos de seguridad pública, serán el primer respondiente en el lugar de los hechos. Minutos después llega el perito investigador, solicita a la señora que pidió auxilio acudir con uno de sus compañeros para que narre los hechos. Este último comienza a rastrear las evidencias, identifica un tubo metálico, el cual contiene muestras de sangre, y lo etiqueta con el numeral 1. Realiza un barrido de la escena bajo la técnica de espiral, dando como resultado la no identificación de más instrumentos que sirvieran para el ataque, y finalmente tomó evidencias fotográficas de la escena del crimen. Después de ese trabajo, solicita al personal de la SEMEFO proceder a levantar el cuerpo del occiso. El perito investigador continúa y procede a tomar muestras de sangre del arma con la que presuntamente se atacó al occiso, además de proceder a identificar pruebas dactilares. Prosiguió el embalaje y posterior empaque, así como colocar los sellos y etiquetas, en el cual se puede identificar el número de folio, identificación del indicio, fecha y hora de recolección y tipos de elemento probatorio. El trabajo que realiza el perito investigador, así como el personal de la SEMEFO, corresponde a la etapa de procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención. Del procesamiento de los indicios y con el formato de custodia llenado correspondientemente, la Policía Ministerial procede con la facultad que tiene para ordenar el traslado de los indicios,
Un elemento de la policía procede a colocar la caja del indicio en la camioneta, haciendo del conocimiento a su superior que el indicio ya está dentro. Posteriormente, cada persona que tuvo contacto con el indicio procede a colocar en el registro nombre y firma para registrar los tiempos del procesamiento, ya que al tener todos los datos necesarios, la Policía de Investigación aproximadamente a las 11:45 p.m. arriba con el procedimiento de traslado por vía terrestre sin condiciones especiales con dirección a la sede judicial para depositar el indicio. Horas después, la Policía de Investigación llega a la sede y procede a bajarse de la camioneta y buscar quién le reciba para realizar la entrega del indicio. Al encontrar a una persona le pregunta que si le puede recibir el indicio, en donde la persona le indica que sí y procede a bajar la caja, en donde recibe el depositario que se identificó con el nombre de Carlos Treviño Acosta. Este procede a recibir la caja con el indicio de la misma forma que verifica y coteja los datos del embalado, empaquetado y etiquetado, que coincide con la cadena de custodia para ver que se encuentren las formalidades que son requeridas. Así que procede el depositario a realizar con la continuidad de la trazabilidad respectiva, colocando la hora y fecha que recibió, que fue a la 1 a.m. del día 11 de abril de 2021. Quien la entregó se identifica con el nombre de Gustavo Díaz Alarcón, nombre que corresponde a la autoridad de investigación que entrega el indicio. Continúa con las formalidades de la identificación del indicio, verificando información necesaria del rastreo de todos los procesos y que esté en orden, aplicando el registro de trazabilidad. Con esto concluye la etapa de traslado, dicho lo cual, la Policía de Investigación procede a retirarse a la sede judicial. Media hora más tarde, arriban los peritos forenses del Laboratorio Nacional de Investigación de Forense Nuclear, la NAFONU, para retirar unas horas de la sede la caja del indicio, para la realización de los análisis y determinar el resultado de las pruebas. Teniendo el encuentro con el depositario, registra la salida momentánea de los indicios para continuar con la etapa del análisis. Dicho lo cual, los peritos proceden a levantar la caja con el elemento material. Tiempo después, los peritos realizan el análisis del tubo metálico con el cual se tomaron muestras de líquido rojo, utilizando la técnica espectroscópicas, en donde se realiza un barrido especial en la zona del espectro visible para obtener bandas de absorción, al igual que las técnicas bioquímicas y cristalográficas, el cual se cotejó con la sangre de la víctima, que dio como resultado la prueba positiva. De igual forma, los peritos examinan las huellas dactilares que el CEMEFO recabó, ya que las huellas que se encontraban en el tubo metálico, en donde se introdujeron en la base de datos de huellas dactilares para verificar los antecedentes de la persona involucrada, en el caso y realizar la comparación de las huellas de la persona, que se encuentra en las bases de datos, ya que las huellas son las únicas partes del cuerpo que no cambian, por lo cual los resultados arrojaron al individuo que cometió el delito del homicidio. Dicho lo anterior, los peritos forenses realizan la labor de la información de su dictamen de las pruebas que recabaron, arrojando los resultados coincidentes del elemento material que se utilizó y con el que fue amagado a la víctima, así con la comparación de las huellas dactilares, en el cual se identificó al individuo que cometió el indicio, que corresponde con el nombre de Antonio Hernández Rodríguez. Después del análisis correspondiente de los peritos forenses y del informe final, esta etapa de análisis es concluyente. Derivado de lo anterior, se realiza nuevamente la devolución del material del indicio de las respectivas instalaciones de la sede judicial por las partes de los peritos forenses, en donde nuevamente el depositario recibe el ingreso del indicio cumpliendo con la serie de requisitos, los cuales son el dictamen del análisis de informe requerido, así como el indicio debidamente embalado, tomando fotografías de cómo llegaron los indicios después de los análisis respectivos, del cual el depositario realiza el registro en el sistema de automatización y de tal forma lo ingresa a un anaquel, dando paso a la última etapa de la disposición final o almacenamiento, en donde aquí determina la autoridad competente, que en este caso la Policía Ministerial, que da por concluido su utilidad del indicio o elemento material en el procedimiento finalizado, con su cumplimiento de los resultados finales del dictamen, en donde la autoridad, en este caso, es la Policía Federal Ministerial, que será el segundo correspondiente que autoriza la destrucción de los indicios. Etapa de presentación a juicio. Una vez que se ha llegado a la etapa de juicio, se tienen que presentar los elementos materiales probatorios ante el juzgador. Esta etapa inició desde el momento en que se solicitó al depositario, mediante solicitud de la autoridad competente,
la salida de los elementos materiales probatorios de manera temporal de la bodega. Este llenó la correspondiente cadena de custodia y recabó la firma del personal facultado para el traslado, y a su vez le entrega la cadena de custodia, y éste los trasladó al juzgado correspondiente. Puesto que siempre el traslado deberá ser únicamente de la bodega al juzgado, llenando en cadena de custodia el apartado de trazabilidad y continuidad del formato de cadena de custodia de los indicios o elementos materiales probatorios. Así, el Ministerio Público, que es el encargado de coordinar al personal facultado para el traslado de indicios o elementos materiales probatorios de la bodega al juzgado, estuvo atento de las posibles alteraciones, así como las etiquetas y registros para que se conservaran en las condiciones de traslado recomendadas por los especialistas. Una vez que se concluyó la diligencia con los elementos materiales probatorios, se solicitó al juez autorizar el cierre de cadena de custodia, a lo que el juez ordenó se regresaran a la bodega los elementos materiales probatorios, debido a que aún quedan instancias a las que el acusado puede recurrir, motivo por el cual el personal facultado para el traslado regresa dichos elementos a la bodega, debiendo llenar nuevamente su reporte en la cadena de custodia y cumpliendo con la trazabilidad y continuidad del formato de cadena de custodia. Así, podemos concluir que la cadena de custodia es fundamental en el proceso penal y en la intervención de los delitos, ya que se encarga de preservar la integridad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, desde el momento en que son recolectados en el lugar de los hechos o hallazgos hasta su presentación a juicio. Por lo que podemos observar, la cadena de custodia es un sistema riguroso de control y registro que involucra a diversos sujetos públicos, cada uno con roles específicos para evitar que la evidencia sea alterada, perdida, contaminada, lo que podría afectar el resultado del proceso judicial. Por un lado, tenemos al Ministerio Público, que desempeña el papel primordial al liderar la investigación y supervisar cada etapa del manejo de la evidencia. Su función es asegurar que el inventariado, traslado, almacenamiento de los indicios se realicen de acuerdo con los protocolos establecidos, verificando que estos lleguen a las condiciones adecuadas a los laboratorios de análisis y finalmente al tribunal. Además, la participación de los peritos coordinadores de peritaje y el primer respondiente es esencial para garantizar la correcta recolección y procesamiento de la evidencia en el lugar de la intervención, puesto que cada uno de estos actores debe de documentar meticulosamente sus intervenciones mediante cadena de custodia, lo que permite mantener una trazabilidad completa. Por ejemplo, el primer respondiente primeramente debe de preservar el lugar de los hechos. Ahora bien, el primer respondiente debe de contar con la preparación necesaria para recolectar evidencia como lo establecen los protocolos, además de registrar el estado en que se encuentra al llegar al lugar de los hechos y preservarlo, mientras que el responsable de la recepción de los indicios debe anotar cada ingreso y egreso de la bodega de los indicios. Por lo que esta documentación detallada es la que constituye la cadena de custodia y cualquier interrupción o irregularidad en ella puede poner en riesgo la validez de la prueba y por ende la efectividad del proceso judicial. En conclusión, la cadena de custodia es la base que sostiene la credibilidad del sistema judicial penal, ya que garantiza que cada evidencia sea manejada de forma segura y transparente.